Cometer un desliz de tipo legal, caer en un delito o ser juzgado equivocadamente serán siempre momentos difíciles de los cuales debemos salir lo antes posible. Hoy aprendemos mucho más sobre los derechos de los arrestados. Bienvenidos a Acción Hispana, el único espacio periodístico informativo en el suroeste de la Florida. Comenzamos. Una protesta porque hay un video en YouTube. Por favor. Cualquiera de esas cosas. Ahora, para aclarar, muchas personas Llegado ya al punto ahora en que otra gente lo está empujando por la... Hi, this is Governor Rick Scott. Por ejemplo, This week- con nosotros hoy el abogado de inmigración y abogado criminalista Pedro Salín. Bienvenido y feliz año nuevo. Feliz año Es nuevo. un placer tenerte aquí con nosotros este año. Gracias, Jackie. Vamos a hablar hoy, Pedro, sobre un tema que muchas personas no tienen mucha información y que a veces nos vemos en situaciones difíciles y no sabemos cómo reaccionar. No sabemos qué hacer ante estas situaciones, como es cuando somos arrestados, cuando una persona es arrestada y los derechos que tienen las personas o que tenemos todos a la hora de un arresto, porque eso nos puede suceder a cualquiera. ¿Qué debe hacer una persona cuando es arrestada por cualquier motivo? Bueno, la primera cosa que yo siempre recomiendo es contratar a un abogado. Okay. La familia siempre debe tener un abogado en mente por si acaso algo sucede entre ellos o alguien en la familia. El abogado sería una persona que es conocido o que han conocido antes para que el día que algo sucede ya pueden tener el teléfono listo para llamar al abogado para asegurarse que todos los derechos de la persona que está arrestado sea hecho. Que sean respetados. Exacto. Ahora, muchas veces no sabemos cómo, como decíamos anteriormente, cómo reaccionar, porque ese es un momento difícil. No todo el mundo reacciona de la misma forma, no todos hacemos lo mismo. ¿Se debe resistir uno al arresto? ¿Debe de cooperar uno con la policía? ¿Cuál debe ser la actitud nuestra ante un arresto? Siempre cooperar con la policía. Si te preguntan algo, contesta. Si cualquier cosa, mantente calmado durante el tiempo que te paren a la policía. No quiere ser agresivo con la policía porque esto te va a causar peor. Ok. ¿No es saludable ponerse a discutir con la policía en el momento del arresto? No. Tienes que quedarte calmado y cumplir con todo lo que ellos te están diciendo. Ahora, ¿puede la policía, que muchas veces hay personas que desconocen de este tema también, o desconocemos nuestros derechos, ¿puede la policía a la hora de un arresto venir y decirme, lo estoy arrestando y hacer una revisión de mi carro, de mi automóvil, de mis pertenencias, de mi casa? Bueno, si la policía te para por cualquier razón, tú tienes derecho de no admitir al policía, darle permiso al policía de chequear tu carro. Ahora, si el policía tiene razón válida para arrestarte, entonces después del arresto, el policía tiene derecho de chequear la parte dentro de tu carro. Ahora, no es que dicen que para que un policía te revise tu auto o te revise tu casa, debe de tener una orden, que no es eso de que te paré, te vi en la calle, te paré y te voy a arrestar y te voy a revisar el automóvil? Bueno, hay una diferencia entre parando a alguien antes del arresto. Por ejemplo, vamos a decir que la policía te para porque está manejando muy rápido, ¿ok? Y tú tienes, y te paran para chequear tu licencia y tu seguro de carro. El policía te puede pedir si puedes revisar el carro, pero tú tienes derecho siempre de decir que no. Si el policía no tiene suficiente razón por chequear el carro, no tiene que permitir que se lo haga. Ahora, si el policía por alguna razón huele olor de marihuana o alguna droga y te arresta, entonces después de arrestarte, el policía tiene derecho de chequear el carro por dentro. Es decir, después de que ya estoy en la patrulla, una Exacto. vez que ya me tienen dentro de la patrulla, ahí el policía sí puede chequearme el automóvil. Exacto. Ok, y si yo le digo al policía, no, yo no quiero que usted chequee mi auto y él insiste, ¿qué se debe de ¿Antes del hacer? arresto? Antes del arresto. No, él no puede chequear el carro. A no ser que venga con una orden. Exacto. O tenga razón válida. Porque olió algo o vio que tú pusiste algo dentro del carro que era ilegal.
tiene que tener una razón válida por poder chequear el carro. Si tú no le permites, no debe hacerlo. Si lo hace, entonces eso es algo que el abogado que contrata va a usar en corte contra la policía. Contra la policía. Ahora, muchas veces las personas a la hora de un arresto, cuando ven que un familiar o la misma persona resulta arrestada, tienden a llamar primero a un fiancista y después a un abogado, porque lo que se quiere hacer es, lo primero que se quiere hacer es sacar a ese miembro de la familia de la cárcel. Correcto. ¿Qué se debe hacer primero? ¿Llamar a un fiancista o llamar a un abogado? Yo siempre recomiendo hablar con el abogado primero. Yo tengo muchos casos ya aquí, haciendo casos criminales y de inmigración, que la familia van, contactan a un financista, pagan la fianza y cuando vienen a ver ya la persona tiene un aguante de inmigración porque están aquí ilegal. Ese dinero que acaban de pagar no le va a servir para salir de la cárcel. So, quieres siempre contratar a un abogado y si el abogado sabe de las leyes criminales y de inmigración, ayuda. Porque si la persona que está arrestado está aquí ilegal, es posible que le pueden poner un aguante de inmigración. So, chequee con el abogado primero, deje que el abogado contacte la corte y se ponga en contacto con un financista. Ok, muy importante eso que me estás diciendo. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ahondar un poquito más sobre eso porque yo creo que ese es un problema que está sucediéndole mucho a nuestra gente, principalmente aquí en nuestra área. No se aparte que enseguida regresamos con muchísima más información. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En el día de hoy estamos conversando sobre los derechos que tenemos nosotros los ciudadanos y también las personas que son ilegales, que a pesar de que son ilegales o indocumentadas, también tienen a la hora de un arresto. En el segmento anterior hablábamos de que muchas personas de las que se encuentran en nuestra comunidad que son indocumentadas, los arrestan por manejar sin licencia, que esos son considerados crímenes, ¿no? Claro. Y van a la cárcel y estas personas o los familiares lo primero que hacen es llamar a un fiancista y sacar a esta persona bajo fianza. Me comentabas que eso era un error que Correcto. no se debe de hacer porque corre el peligro si tiene el llamado hold de inmigración de ser deportado. Bueno, primeramente vamos a empezar que los derechos de las personas que están aquí ilegal y los derechos de las personas que están aquí legalmente son iguales. So, no piense que porque usted está aquí ilegal, no tiene derechos iguales que las personas que son ciudadanos americanos. Los derechos son iguales. Ahora, si la persona que está aquí ilegal va a ser arrestada por manejando sin licencia o cualquier razón y va a la cárcel criminal, siempre contacte a un abogado primero, porque es posible que cuando llegue a la cárcel criminal, inmigración le va a poner lo que se llama un aguante, un hold en inglés, sobre el caso de él. So, si la familia paga la fianza pensando que va a salir de la cárcel, eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que inmigración va a coger el poder de la persona y se lo van a llevar a la cárcel de inmigración. Ok. Entonces, ¿y el abogado puede resolver el caso mejor? ¿Cómo puede el abogado resolver mejor este caso? En mi experiencia es siempre mejor no pagar la fianza, tratar de resolver el caso criminal primero y después a ver la parte de inmigración. Ahora, dijiste algo muy importante. Le estabas recalcando a nuestros televidentes, a muchas de las personas que hay aquí, que la persona, aunque sea indocumentada, tiene derechos. Correcto. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos de los otros derechos que tiene esa persona? Aparte de no poder, tienes el derecho de seguir silencio, no tienes que hablar, tienes derecho a abogado. Yo siempre recomiendo que el segundo que uno sea arrestado, la primera cosa que diga que no quiere hablar hasta que tenga un abogado presente. Muchas veces las personas dicen muchas cosas delante de la policía y todo lo que usted dice puede ser usado contra usted en la corte. So, no diga nada, contacte a un abogado y tienes el derecho de no decir nada. Sí, claro, porque en ese momento queremos decirle al policía, a la policía, no fue así, no sucedió de esta forma. Correcto. Queremos dar la versión nuestra de los hechos y eso, como dices Correcto. tú, puede ser utilizado en nuestra contra. Exactamente. Yo tengo muchas personas que cuando vienen a mí y veo reportes de policía, hicieron mentiras. Es muy importante de siempre decir la verdad y si la verdad no es bueno, entonces no diga nada. Mejor quédese callado. Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque nuestra gente también pasa mucho por eso, entre un delito menor, conocido en inglés como misdemeanor, y una felonía, que sería un delito mayor.
Un delito menor normalmente es sobre la sentencia. Okay. La sentencia para un delito menor es menos de un año. Un delito mayor, sería la felonía, es un delito que requiere la sentencia más de un año. Pero ¿cuáles serían ejemplos de uno y del otro? ¿Qué acción pudiéramos cometer que sea considerado un misdemeanor y qué acción podríamos cometer que sería considerado un felony? Ok, un misdemeanor, por ejemplo, sería manejando sin licencia. Eso es un delito menor. Ajá, exacto. Violencia doméstica. Posesión de marihuana, dependiendo cuántos marihuana tienes arriba de usted. Ahora, por ejemplo, violencia doméstica es misdemeanor. Ahora, si la persona usó algún arma o cuchillo, eso hará causa que esa violencia doméstica se convierta en una felonía agresiva. So, hay cargos de misdemeanors, cargos menores que dependiendo de lo que sucede en el caso, puede causar que sea un cargo mayor. Miren, muy interesante. Vamos a otra pausa y me cuentas lo que me ibas a decir ahora cuando regresemos de la pausa. Enseguida estamos de regreso. Hoy estamos conversando con el abogado de inmigración y criminalista Pedro Salín. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de los ejemplos de los delitos menores y los delitos mayores. Y me estabas contando que el delito menor se puede complicar según cómo vaya la situación y puede pasar de menor a mayor. Es decir, es una línea muy fina lo que hay ahí. Correcto. Y otra cosa que te iba a decir, Jackie, es muy importante con las personas que están aquí ilegal manejando sin licencia. Eso pasa todos los días. Yo entiendo que las personas tienen que manejar para trabajar. Manejando sin licencia es un cargo menor, ¿ok? Pero en el estado de la Florida, si tienen más de 3 cargos por manejar sin licencia, eso se puede convertir a una felonía. So, aunque sea solamente un cargo menor, si tienen más de 3, todo lo después de 3 van a ser felonías. Es decir, a partir de 3 hasta 3 es un delito menor. No, 3 ya es delito mayor. Ya 3 es delito mayor. Correcto. Es decir, 1, 2 es más o menos. El tercero ya es. Ya estás en problema. Eso depende en el fiscal de la corte. Ellos tienen el derecho de poner los cargos de felonía o lo pueden rebajar a un misdemeanor. A lo mejor por eso es que tanta de nuestra gente se ven afectadas por ese delito, porque los cogen manejando sin licencia en ocasiones repetidas, pero es que necesitan trabajar. Correcto. Eso es lo que sucede todos los días. Eso es lo que pasa. ¿Y qué se hace en una situación como esa? Nada, si tienes que manejar sin licencia no es recomendable, pero si tienes que hacerlo, ten cuidado y si por alguna razón te arrestan, como te dije antes, asegúrese que la familia siempre tenga un abogado pendiente por si algo sucede, tenga ya la información del abogado para contactarlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque conocemos la cárcel y la prisión. Entre una y otra, entre la prisión y la cárcel. No es las dos no son las mismas, para mí las dos serían las mismas. No, son diferentes, Jackie. La cárcel es una cárcel donde las personas que están esperando su juicio están en la cárcel. O las personas que ya fueron condenados, pero la condena fue menos de un año, están en la cárcel. La prisión es un lugar donde las personas que ya fueron condenados con delitos que tuvieron la sentencia más de un año, o sea, 2 años, 3 años, van a la prisión. Es decir, la cárcel es más leve. Es para algo a quien le dicen vas a pasarte 6 meses en la cárcel. Exacto. O 3 meses por delitos menores. Menores, menos de un año. Menos de un año. O las personas que todavía no han sido condenados, pero están esperando su día en juicio. Entonces, la prisión ya es cuando ya son casos como de asesinatos, muerte, cuando ya te dicen 20 años, cadena perpetua. Exacto. Ok. Ahora, ¿cómo influye a la hora de pagar una fianza y a la hora de un juez determinar la sentencia que te va a dar el que la persona no haya tenido antecedentes penales? Bueno, cuando una persona sea arrestado, la primera cosa que durante los primeros 24 horas de ser arrestado, van a ver un juez,
¿ok? Durante ese tiempo el juez va a determinar cuántas veces han sido antes arrestados y qué fue el delito que cometieron. Basado en todo eso, el juez va a determinar cuánto va a ser la fianza. Pero ¿cuánto determina que la persona nunca haya tenido delito? Si nunca tiene ningún delito, también depende. Tú no puedes tener ningún delito y cometer un delito grave, entonces la fianza va a ser más grave. Por ejemplo, manejar sin licencia, si esta es la primera vez, te pueden poner $1,000, $1,500, pero si ya es la tercera vez, puede ser un poco más. ¿Y qué determina el monto de la fianza? El monto de la fianza depende en el delito, cuántos arrestos tú has tenido antes en tu vida y el riesgo que tú tienes de no volver a la corte. Sí, es lo que se llama en inglés un flight risk. Okay. Ahora, la semana pasada se sentenció aquí a una excomisionada del condado Lee que utilizó fondos de su campaña para hacer pagos de cosas personales de ella. Eso ya es un delito federal. Correcto. Y se esperaba que a ella que la sentencia fuera una sentencia mayor, una sentencia muy grande. Lo que le dieron fueron 6 meses de cárcel. ¿Qué pudo haber determinado? ¿O pudo haber determinado que ella cooperó con la fiscalía esta sentencia? Contéstame cuando regresemos de la pausa y hablamos un poquito más sobre el tema. Enseguida estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. En la mañana de hoy estamos discutiendo los derechos que tenemos los ciudadanos o las personas a la hora de un arresto. Y en el segmento anterior hablábamos del caso de la comisionada del condado Lee, Tammy Hall, que la semana pasada fue su juicio por robo de fondos de su campaña electoral y las personas, muchas están en desacuerdo con la sentencia que le acaban de dar, que la sentenciaron solamente el juez a 6 meses de cárcel. ¿Es esto normal? ¿Esto se ve muy a menudo? ¿Cuál pudiera haber sido la sentencia de ella de no haber sido esta de los 6 meses? Bueno, 6 meses es bastante bajo por lo que me está diciendo lo que hizo. No te puedo decir exactamente la razón por la cual el juez solo le puso 6 meses. No sé si ella asistió en alguna investigación. Exacto. No sé lo que sucedió, pero 6 meses es bastante bajo por lo que cometió. Si fuera una persona de la calle, no creo que 6 meses se lo hubieran dado. Si los clientes míos que manejan sin licencia, algunas veces se ven 2, 3 meses en la cárcel por casos menores. Exacto. Es algo que eso tiene a muchas personas descontentas y en desacuerdo. Pero bueno, hablando de otro tema, si la persona va ante un juez, pide una fianza, no se le acepta la fianza, el juez le niega la fianza, ¿está todo perdido o qué debe de hacer esa persona? La idea de la fianza es para poder hacer su caso afuera de la cárcel. Si el juez le niega la fianza, es porque el juez piensa que es un riesgo de sacarlo de la cárcel. Van a tener que hacer su caso por dentro de la cárcel. Okay. Es igual que si estaba fuera de la cárcel, lo único que vas a tener que esperar su caso por dentro de la cárcel. El abogado la persona que va a tener que hacer el caso por dentro de la cárcel. Es un poco más difícil porque si requiere evidencia, el abogado va a tener que ir por dentro de la cárcel, que es un poco más difícil que tenerlo afuera. Es el mismo proceso, pero dentro de la cárcel. Exactamente. Y una vez que el juez te niega la fianza, ¿se puede apelar esa decisión del juez y poderla sacar y se te puede sacar libre bajo fianza? Sí, si el juez te niega la fianza, si contacta a un abogado para que el abogado trate de ver si el juez podemos presentar más evidencias para ver si puede cambiar su mente. Ahora, a la vez que el juez acepta la fianza y dice, vas a estar libre bajo fianza, hay veces, yo te soy honesta, que las fianzas que ponen los montos son risibles de $500, $300, como hay unos que son de 200,000, de 100,000, dependiendo del caso, ¿no? Correcto. La persona sale libre bajo fianza, está en la calle. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué debe de hacer la persona? Si todavía no has contactado a un abogado, ve a hablar con un abogado sobre tu caso. Pero ya cuando estés libre de la cárcel,
va a tener corte pendiente, pero puede seguir con su vida normalmente. Puede ir a trabajar igual que estaba antes, pero vas a tener un caso pendiente. Por eso es muy importante contactar a un abogado para que el abogado siga con el caso. Para que el abogado sepa por dónde dirigir el caso. Exacto. ¿Ok? ¿Y qué tiempo puede ser que la persona esté libre bajo fianza? Puede ser todo el tiempo durante el caso entero. Yo tengo personas que entran a la cárcel, le cogen fianza y salen el próximo día y nunca vuelven a entrar en la cárcel otra vez. Hacen el caso por fuera de la cárcel y si ganamos el caso o perdemos, lo que sea, no tienen que volver a entrar en la cárcel. Ok, eso depende. Ahora, ¿por qué se demoran tanto los juicios? Precisamente, especialmente los criminales. Hay veces que la persona comete un asesinato o comete la felonía o la fechoría en enero del 2010 y hasta febrero del 2011 no va a juicio y durante todo ese tiempo esa persona está en la calle libre bajo fianza. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué el proceso se demora tanto? Eso es parte de culpa de la corte y culpa de los abogados. Porque siendo abogado tú tienes que hacer varias mociones a la corte, ir a diferentes cortes. Hay varias cosas que se tiene que hacer para montar un caso de un juicio. Eso no pasa de un día a otro. Tienes que hacerle preguntas a la policía, a todos los testigos. Eso demora tiempo. Algunas veces un caso puede demorar unos meses, hasta puede demorar más de un año. También la corte puede demorar un poco porque la corte tiene muchas personas que están en proceso de corte. Y si hablamos de inmigración, hasta peor. Porque inmigración, tú puedes hacer en proceso de inmigración ahora y tu próximo corte puede ser en 6 meses hasta un año porque los jueces de inmigración están tan atrasados con los números cada juez en Miami, por ejemplo, tienen más de 1,000 personas abajo su docket. Wow, es decir que hay muchos casos. Y los abogados usan una técnica que mientras más mociones tienen, más demoran el caso. Eso es una técnica que también usan Exactamente. Para alargar más el caso. Alargar el caso más y a ver si podemos entrar en un acuerdo con el fiscal. Con la fiscalía. Ok, bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sabes que esta es tu casa y siempre eres bienvenido. Gracias. Era el abogado de inmigración y criminalista Pedro Salini. Esta entrevista estará disponible en nuestra página web www.accionhispana.tv o accionhispana.com. Además, puedes seguirnos en Facebook o Twitter o disfrutar de nuestros videos en YouTube o Vimeo. Ahora los dejo con nuestra frase habitual. Hacer es la mejor forma de decir. Hasta mañana.